Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, pues no les voy a dar así en un primer momento la respuesta, sino que voy a compartir lo que han dicho algunas personas, lo que dice la doctrina de la iglesia, y luego pues cada persona pues dirá lo que puede concluir después de escuchar esto. Aquí en El Salvador vivió, tenemos un escritor que vivió eh, y que escribió una obra que se titula El dinero maldito. Y él fue Vicente Alberto Masferrer. Y este autor da a conocer que el dinero es maldito, ya que éste no da más que problemas para el que lo emplea en vicios y no en su familia, que es la que más sufre cuando uno de los integrantes cae en la penuria del dinero maldito, ya que no supo cómo utilizarlo. En la obra, el autor expresa que las personas trabajan arduamente y duramente para conseguir su dinero, pero que al final solo lo usan en cosas malas, en cosas que les dan un fin mal, como para parar en el hospital, la cárcel o morir, ya que los hombres trabajan duro durante toda la semana, pero llegando el fin de semana utilizan el dinero para beber hasta perder la razón por completo, mientras en sus casas su familia tiene que buscar la forma de subsistir. Y así los hombres que una vez trabajaron duramente y tenían un poco de dinero, terminan hasta con deudas por buscar la manera de conseguir más dinero y seguir utilizándolo en sus bebidas. Así decía este autor, Alberto Masferrer. ¿Y qué dice el catecismo de la Iglesia Católica respecto a, al uso del dinero? El catecismo nos habla de ayudar a los pobres. En el numeral 2443, Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2443. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. El Señor lo dijo en su palabra en San Mateo capítulo 5, versículo 42. A quien te pida, dale. A quien te pida, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Mateo 5, 42. También en San Mateo capítulo 10, versículo 8, la palabra de Dios dice, gratis lo recibisteis, dadlo gratis, gratis. Jesucristo
reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. Como decía San Juan de la Cruz, que al final nos van a examinar sobre esto, sobre el amor. Y la buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo. El amor de la iglesia a los pobres, estoy leyendo el numeral 2444 del Catecismo de la Iglesia Católica, el amor de la iglesia a los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el Evangelio de las bienaventuranzas. En la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar. Interesante. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de hacer partícipe al que se halle en necesidad. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 28, dice: el ladrón que no robe más, sino que se fatigue trabajando honradamente con sus propias manos para poder repartir con el que lo necesita. Eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 28. No abarca solo la pobreza material, dice el numeral 2444, sino también numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Estamos escuchando lo que dice la iglesia respecto a los pobres. Respecto a los pobres, que sin duda el dinero ha de estar siempre orientado a favorecer a estos pobres. Luego también el numeral 2449 dice, hablando siempre de ese amor a los pobres, numeral 2449. En el Antiguo Testamento, toda una serie de medidas jurídicas, año jubilar, prohibición de préstamos a interés, retención de la prenda, obligación del diezmo, pago del jornalero, derecho que rebusca después de la vendimia y la siega, responden a la exhortación de Deuteronomio. Ciertamente nunca faltarán pobres en este país. Por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Y Jesús hace suyas estas palabras. Porque pobres siempre tendréis con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Juan capítulo 12, versículo 8. Con esto se hace caduca la vehemencia de los oráculos antiguos, comprando por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, sino que nos invita a reconocer su presencia en los pobres que son sus hermanos. El día en que su madre le reprendió por atender en la casa pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó. El día en que su mamá le reprendió, le regañó por atender en la casa a los pobres, Santa Rosa de Lima le contestó: cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos
servimos a Jesús. Y recordemos que Santa Rosa de Lima fue la primera santa de América. Y qué hermosas palabras respondió a su mamá. Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Jesús. Procuremos ir tomando en consideración todo lo que ahora les comparto para poder luego personalmente concluir si el dinero es maldito o el dinero puede ser bendito. Sigamos escuchando lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Evangelio que no podemos servir a dos señores. Numeral 2113. Hablando siempre sobre el dinero, que puede ser idolatría. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. La idolatría, una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. En eso consiste la idolatría, divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Cuando el hombre toma una criatura en lugar de Dios, es una idolatría. Trátase de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero. Como el Señor nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, no podéis servir a Dios y al dinero. Numerosos mártires han muerto por no adorar la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. La idolatría, y es todo aquello que se pone en lugar de Dios. Por eso la idolatría rechaza al único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunión divina. Por eso Jesús nos dijo, no pueden servir a dos señores. No pueden servir a dos señores. También el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2424 dice, una teoría que hace de lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. Hacer del lucro la norma exclusiva y fin de la actividad. Esto es algo inaceptable. Valorar aquello solo en cuanto que me lucra. Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado del dinero no deja de producir efectos perniciosos. El apetito desordenado del dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de numerosos conflictos que perturban el orden social. Una de las causas de numerosos conflictos que perturban el orden social. Un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de organización colectiva de la producción es contrario a la dignidad del hombre. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios de lucro esclavizan al hombre. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios de lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. No podéis servir a Dios y al dinero, como dice
San Mateo capítulo 6, versículo 24, y también Lucas capítulo 16, versículo 13. Versículo 13. También en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2848, dice: no entrar en la tentación implica una decisión del corazón, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Allí también estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. El Padre nos da la fuerza para que dejarnos conducir por el Espíritu Santo. El Padre nos da la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu Santo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Entonces, ¿es o no el dinero? ¿Es o no maldito? Reconozcamos que el dinero lo necesitamos. No podemos intercambiar los bienes, puesto que no todos podemos producir todo, sino que cada persona produce algo y la otra persona lo necesita, y así sucesivamente todos producimos algo y todos hacemos un complemento, y el dinero es para ese intercambio. Pero el dinero se convierte en tu enemigo y te conviertes en esclavo del dinero cuando el dinero te da la seguridad y el valor, y ya no te importa más que el dinero, y que ves todo en orden al lucro. Y el dinero, pues creo que es bendito cuando hacemos el bien, cuando sabemos sacrificar nuestros bienes personales para favorecer a una persona que realmente necesita una ayuda económica. El dinero comienza a darnos un bien espiritual, o sea, cuando lo ocupamos correctamente para favorecer a los demás. No directamente el dinero nos va a dar ese bien, sino que a través de ese dinero yo voy a adquirir aquella obra, aquel bien, para poder compartirlo con las demás personas. De manera que cada uno pensemos qué es lo que realmente en nuestra actualidad, quién es el que nos da el valor, porque hay algunas personas que sienten que su valor es cuánto tienen. Como el dinero da poder, pues así las personas que tienen dinero, pues incluso se sienten como endiosadas, pero no son más que esclavos, y ya no tienen como necesidad de Dios. Dicen: ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Si yo puedo vivir sin Dios, porque yo lo tengo todo, porque tienen dinero, y piensan que el dinero lo da todo de manera ciega, pero ni siquiera lo material no es capaz de dar el dinero, porque el dinero tan solo es un medio, pero se convierte en un ídolo cuando pones en primer lugar
Y cuando buscas de una manera desenfrenada el dinero y excluyes al pobre como favorecido. Pidamos a la Virgen que nos ayude para que el dinero siempre sea para nosotros un medio y no un fin. Como me compartía un amigo sacerdote, me decía, Dios nos ha mandado que usemos las cosas y que amemos las personas. Pero cuando se tiene como Dios al dinero, sucede lo contrario. Porque amamos las cosas y usamos a las personas. Y eso no es correcto. Que la Virgen nos ayude para que podamos usar bien el dinero que Dios nos permite manejar, sea poquito, sea medio, sea bastante, que podamos compartir desde nuestra pequeñez. Nadie puede decir yo no tengo. Todos tenemos, aunque sea un poquito. Y eso poquito tratemos de compartirlo y de bendecir a los demás. De manera que el dinero, cuando lo sabemos usar para hacer el bien, pues el dinero nos ayuda a ganar el cielo. Y el dinero, cuando se busca como fin y de una manera desordenada, sin importar hacer daño a los demás, se busca como fin, como poder, entonces el dinero nos hace tanto daño. Que la Virgen María nos ayude para que sepamos usar, sepamos administrar correctamente nuestra vida y que no caigamos en la tentación de poner el valor de las personas de acuerdo al dinero que tienen. Es feo que la gente cómo cambia, por ejemplo, cuando llega una persona de dinero, que cuando llega un pobre. Y cuando llega la persona de dinero, pues 1000 atenciones, y cuando llega un pobre, pues 1000 desprecios. Porque el pobre no le puede dar nada para esta tierra. Y el rico, como le puede dar tanto en esta tierra, pues se le atiende con, con tanta pompa, con tanto elogio. Y en cambio, al pobre, pues no se le suele ver así. Que la Virgen nos ayude para que nosotros veamos en el pobre al prójimo, al mismo Cristo, como escuchamos en el catecismo de la Iglesia Católica, y que juntos busquemos cómo ayudar a los demás, de manera que usemos bien el dinero. Y por último, algunos conceptos prácticos en el uso del dinero en la casa. Por ejemplo, el esposo debe procurar dar todo el dinero que se necesita para comprar los bienes, para comprar lo que se necesita en la semana o en el mes de la casa. Y no ser mezquinos, es decir, a veces se molestan porque no le dan el vuelto, o quizás no se molestan así directamente, pero van creando como en el interior como cierto rencor, cierto resentimiento, cierta desconfianza. Y en la casa, acuérdense que el dinero no es fin, sino que es medio, es para favorecer a todos los de casa. De manera que en casa, de parte del esposo, si es él quien aporta lo económico, de parte del esposo, pues procure que la esposa o quien se encarga de comprar lo de la cocina, pues que no se vea en graves necesidades, porque no recibe el dinero que se requiere para comprar todo
lo de los gastos de la cocina, los de gastos de la casa, y que también quien recibe el dinero para los gastos de la casa sepa administrarlo, que no lo malgaste, que sepa administrarlos. Y porque saber administrar bien los bienes, pues nos va a dar oportunidad de poder ayudar a más personas. También otro concepto, otro consejo, que cuando tenemos dinero, pues no lo despilfarremos, no lo malgastemos. Siempre tengo una provisión para cualquier emergencia, pero que esa emergencia de salud no sea exclusiva solo para tu familia, sino que también para ayudar a aquella persona que lo necesita. Y después, pues Dios te va a proveer. Creo que cuando usamos bien el dinero, el que siempre comparte, siempre tiene. Y el que no comparte, pues aunque tenga, vive como que no tiene. Y al que comparte, Dios le bendice más y le abunda. Como su misma palabra lo dice, en este mundo el 100 por 1. Y el último consejo es que por el dinero procuren no maltratar a los demás. No maltratar por razones de dinero a las demás personas, ni verlas de menos. Porque ante los ojos de Dios todos valemos igual. Y si has tenido la bendición de tener un poco de dinero, si tienes la bendición económica, sé humilde y ayuda cada vez más a las personas necesitadas. Y si te pregunto, ¿y tu dinero es tu Dios? Pues en primer lugar, si tú tienes dinero me vas a decir no, no. Y si te pregunto, cuando alguien te pide ayuda, ¿estás pronto a atenderle, a darle, a compartir de lo que tienes? Y si la respuesta es no, significa que ese dinero que tienes te está quitando la autoridad. Ese dinero que tienes se está poniendo ya no como medio, sino como fin. Y entonces cuando el dinero ya es un fin, ya busca siempre lucro, entonces te conviertes en un esclavo. Y estás trabajando. Y qué feo es tener un Dios falso, es decir, algo que está muerto, porque el dinero es algo que está muerto. Y poder trabajar para ese muerto y estar esclavizado a ese muerto y no disfrutar la vida. Y qué feo es ser tacaño, porque el tacaño ni siquiera para él gasta, porque dice, no, muy caro. Pero y no para eso has trabajado. Pues. Sí, pero es que yo no tengo que despilfarrar el dinero. Una cosa es despilfarrarlo y otra cosa es disfrutarlo con la familia, disfrutarlo con los amigos. Si para eso trabajas, para compartir, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el pobre tiene que ser también una de las razones por las cuales se trabaja para ayudarle. Entonces, tratar de no caer en el egoísmo y ayudar en cuanto sea posible, siempre a los que podamos y de la mejor forma. Que la Virgen Santísima nos ayude para que juntos podamos hacer la voluntad de Dios. Que juntos vayamos prosperando y caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Que la Virgen Santísima te asista en cada momento y cada vez que tienes dinero, recuerda que lo tienes en calidad de administrador. El dueño del poder y del reino es de Dios, es Dios. Y por lo tanto, que el dinero nos ayude a ganar tesoros en el cielo. Que el dinero nos ayude a hacer felices a los demás, a bendecirles, a socorrerles y poder decirles, Dios me bendijo y yo te voy a bendecir a vos. Y poder compartir. Cuando compartimos, que seamos conscientes de que estamos compartiendo con Dios. Estamos ayudándole a aquel que Dios mismo dijo, todo lo que hagan con uno de ellos, conmigo lo han hecho. Queridos amigos, que la Virgen nos ayude para que sepamos administrar correctamente el dinero y que nunca tome el dinero el lugar que no le compete.
Dios siempre tiene que estar en primer lugar. Y nada ni nadie debe ponerse en lugar de Dios. Que la Virgen Santísima te bendiga y te guarde en su corazón inmaculado.